Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Conócete, un programa de Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Soy Paloma Orona García, bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos acompaña Dulce María Lara, quien nos platicará un poco sobre la juventud y participación política. Dulce es una joven activista que actualmente es colaboradora del área de contenidos del programa de radio con perspectiva de género No al Silencio, que se transmite todos los sábados por Reactor FM. Bienvenida, Dulce, muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti y al Tribunal por la invitación. Bueno, pues para empezar con esta charla, quisiera preguntarte, en nuestro país, ¿cómo se da la participación política de la juventud? Hay varias miradas, depende desde dónde lo veamos. Si lo vemos desde la parte de los medios de comunicación, será a lo mejor una mirada en donde hay mucho vandalismo, en donde los jóvenes o no participan o en donde la participación es muy agresiva. Si lo vemos desde la parte de las organizaciones no gubernamentales, bueno, es completamente la mirada contraria, ¿no? Porque hay mucho voluntariado, hay muchas manos de jóvenes que están detrás de las fundaciones, de asociaciones, del trabajo, insisto, voluntario. Por otra parte, se encuentra también la mirada de los padres de familia, en donde, bueno, se puede percibir como, ay, no, es que juventud es casi sinónimo de rebeldía, ¿no? Pero si lo vemos desde otra mirada, a lo mejor una mirada más como desde el día a día, te puedo decir que la participación de jóvenes está presente en muchos campos. Están los medios de comunicación, ahora hay muchísima participación de jóvenes que van empezando a crear sus propias radios comunitarias, espacios en internet como blogs, páginas web, y empieza a haber una participación muchísimo más fluida y mucho más contundente que a lo mejor en otras épocas. Está también la participación dentro de los partidos políticos. Hay jóvenes que son militantes, que se van iniciando en algunas escuelas de formación de los mismos partidos y que van empezando también a ser parte de los cuadros juveniles de los partidos. Dentro de los mismos hay también jóvenes que están participando ya a lo mejor con una mayor formación académica, que son asesores ya de diputadas o de senadores, y también dentro del mismo partido que, bueno, pueden ya tener un cargo de representación popular. Entonces, bueno, es un abanico muy grande, porque así como te mencionaba, los partidos, los medios de comunicación, las organizaciones civiles, están también los espacios académicos. En este sentido, bueno, hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que están organizando foros, debates, que empiezan a abrir también empiezan a generar artículos. Entonces, bueno, son como varias las formas de participar. Ok, y en todo este abanico que tú nos mencionas, específicamente respecto a mujeres jóvenes, ¿qué formas o espacios de participación política existen? Son, bueno, los mismos campos de alguna manera, pero sí creo que empieza a haber, es una participación distinta porque las condiciones de vida son distintas. He tenido oportunidad de contactar con asociaciones civiles que van en busca de jóvenes líderes, tanto de mujeres como de hombres, y me han comentado que es muy difícil encontrar a mujeres líderes, pero no porque no haya mujeres líderes, sino porque se abre la convocatoria y de pronto es, pero ¿por qué no se inscriben mujeres, no? Y empiezan a haber otros mecanismos para selección, y es, pero ¿y las mujeres? Y no es que no haya participación, insisto, es que los campos empiezan a reducirse un poco más porque las condiciones de vida son distintas. No es lo mismo un joven que termina de estudiar, llega a su casa, come, alguien le prepara la comida y hace tarea, a lo mejor termina y sale con sus amigos, ¿no? Y de pronto la vida de una mujer joven es totalmente distinta, porque en primera podría ser que ni siquiera tenga la oportunidad de estudiar, porque hay muchas jóvenes que no tienen la posibilidad de continuar sus estudios a nivel medio o superior. Entonces, bueno, a las que sí tienen la posibilidad, terminan, llegan a casa, si tienen oportunidad hacen tarea, y si no, bueno, están cuidando al hermanito y entonces ya se retrasaron con la entrega del ensayo que tenían que hacer, y eso va como retrasándolas con respecto a otro tipo de oportunidades, ¿no? Está también la parte en donde no necesariamente salen con sus amigas, sino que están realizando tareas domésticas, lavando platos, trapeando,
cosa que no sucede necesariamente con los jóvenes hombres. Yo creo que hay muchos jóvenes que sí, que en efecto van a poder decir, ¿no? Quienes nos están viendo, no, yo sí lavo platos, o yo sí colaboro y contribuyo, ¿no? Sin embargo, no es la mayoría, y en este sentido sí necesitamos ver el problema de manera estructural, es decir, que no se trata de los casos particulares de los hombres o de las mujeres que sí realizan las tareas o no, sino de la manera más en una dimensión estructural, pues es un problema que tiene como muchísimas más dimensiones de las que podemos imaginarnos. Entonces, en este sentido, con este contexto, llega la parte de, bueno, ¿y a qué hora una mujer joven puede entonces dedicarse a la formación? ¿En qué momento puede decir, pues ahora me voy a ir a tal organización porque me gustaría impulsar un programa de capacitación para jóvenes, ¿no? Entonces, muchas veces, si no tienes la posibilidad de hacerlo para ti misma, es mucho más difícil también empezar a generar como otras maneras de participación, ¿no? Esto es una parte. Sin embargo, hay otra en donde, bueno, hay muchísimas más jóvenes que empiezan a integrarse y, como te comentaba, dentro de partidos políticos, hay jóvenes que ya también ocupan algún cargo de representación popular, muchas jóvenes que son empresarias. A mí me llena de muchísima satisfacción y mucho orgullo ver jóvenes emprendedoras que empiezan, lo mismo empezando a preparar galletas y que así se la vendían a las amigas alrededor y comienzan a tener una gran empresa, ¿no? Y no solamente de productos que tengan que ver con comida o con belleza, porque si no sería como caer en estereotipos, sino realmente mujeres que son consultoras independientes, mujeres que están trabajando en medios de comunicación, mujeres que empiezan a abrir sus propias empresas en de diferentes sectores. Pues eso es muy interesante, ¿no? Toda esa diversidad, y bueno, nos has presentado como dos aristas, ¿no? Como el lado positivo que fomenta la participación ciudadana de las mujeres, y bueno, otros casos en los que no es así. Y bueno, en el caso de las mujeres, que esta última parte que nos dijiste, que sí, ¿no? Que sí participan, que sí tienen la posibilidad, ¿podrías mencionarnos algunos elementos que considerarías tú que pueden hacer que la política sea diferente cuando las mujeres jóvenes deciden participar en los asuntos públicos? Claro que sí. Y bueno, insisto, no solamente es un paso con respecto a la decisión, ¿no? Porque creo que hay muchas mujeres jóvenes y bueno, también hombres jóvenes que están muy interesados en participar, pero que no siempre tienen las posibilidades. En este sentido, bueno, quienes sí tienen la posibilidad, quienes han tenido también como la decisión de hacerlo, empiezan a tomar conciencia de que participación es sinónimo de ser parte. Entonces, en el momento en el que nos sentimos parte de un país, de una sociedad, de tu colonia, del estado en el que vives, del mundo en el que estamos viviendo, en el momento en el que nos asumimos conscientes de que somos parte de, tenemos la posibilidad de emprender acciones que sean favorables para nosotros mismos, para nosotras, para nuestro entorno. Y en este sentido, esa mera percepción de concebirnos como colonas, como ciudadanos, como habitantes de la esfera global, nos hace emprender, insisto, como esta toma de conciencia de comenzar a hacer acciones favorables para todos y todas. Me gusta mucho un planteamiento de física cuántica que habla de que, bueno, tienes como todo un escenario experimental, ¿no? Y entonces parecería que los elementos que se van moviendo por sí mismos, pero en realidad lo que comprueba justamente la física cuántica es que quien realmente mueve todo es quien lo está observando. Entonces es sorprendente cómo la mirada de alguien que observa un electrón hace que ese electrón se cambie, ¿no? O sea, cambie su comportamiento. Me parece, y bueno, traigo acá como a cuenta esto, porque en política y en construcción de ciudadanía pasa un poco lo mismo. Si nosotras y nosotros empezamos a mirar nuestro entorno de manera distinta, empezamos a reconfigurarnos a nosotros mismos, pues también de manera distinta. En el momento en que nos damos la posibilidad de ver al país de manera diferente, nos damos la posibilidad de tener una mejor vida. En el momento en el que empezamos a ver de manera distinta cuáles son las lógicas con las que opera nuestra nación, cuáles son los programas
temas que van como constituyendo nuestra vida y que nos afectan o no nos afectan. En el momento en que tenemos esa mirada ahí como plena y consciente, tenemos la capacidad de transformar. Y en esta transformación, ¿qué papel juegan las mujeres? Las mujeres jóvenes. Pues de alguna manera es en el momento en que somos parte y hacemos cambios, empezamos a generar una posibilidad de vida distinta. En el caso de las mujeres, me parece que hay algunas a las que se les carga completamente la mano. Entonces, si una de dos, ¿no? O puede no haber participación porque, insisto, las condiciones de vida no siempre son favorables, no por falta de apatía, no por desinterés, sino porque hay una realidad que rebasa, y por la otra parte, pues el gran compromiso también de muchas que dentro de su diferente espacio han podido comenzar a hacer cambios que empiezan a ser pequeñitos, pero que acaban siendo, es casi a veces imposible dimensionar como la trascendencia de una pequeña acción, ¿no? El impacto que va a tener. Exactamente. Y en el caso de las mujeres jóvenes, me parece que empieza a haber como toda una transformación, no solamente con respecto a la política, ¿no? En el sentido de que hay muchas voces de mujeres que se escuchan aportando con respecto a la perspectiva de género o abonando a todo lo que tiene que ver con paridad o con equidad, con igualdad. Entonces, bueno, esas mujeres que empiezan a alzar la voz se convierten en voceras de muchas que han estado atrás y de alguna manera también en beneficiarias de muchas otras que las han antecedido. Ok, pues muchas gracias. Y ahora, ¿cuáles consideras que son? Ya no los has ido mencionando, pero bueno, quisiera que nos ahondaras un poquito más en esto. ¿Cuáles consideras que son los retos de la juventud en la construcción y el ejercicio de la ciudadanía en México? Primero, yo creo que este cambio de imagen, que realmente no tiene que ver, no es que nosotros podamos hacer algo con respecto a eso, pero sí podemos hacer un llamado a cómo se nos mira, por ejemplo, ¿no? en los medios de comunicación tradicionales, en donde, insisto, esta mirada muy agresiva o invasiva de los medios con respecto a empezar a hacer como prejuicios con respecto a las juventudes, ¿no? Como si una movilización fuera sinónimo de, insisto, de vandalismo, de agresión, cuando en realidad movilizar implica precisamente, valga la redundancia, precisamente mover, ¿no? Y muchas de las movilizaciones que hacen jóvenes y colectivos de diferentes agrupaciones apuntan hacia que la ciudad, el país pueda tener un movimiento distinto. Entonces, un primer reto es empezar a cambiar esta perspectiva de que se asocie la juventud con rebeldía. Me parece que cuando hay rebeldía también es un buen síntoma en el sentido de que, bueno, es como estar pugnando porque haya un cambio favorable y que sea para beneficio de todas y todos. Un segundo reto es las oportunidades y sobre todo como que se trata de oportunidades equitativas. Yo creo que oportunidades hay y que haya la posibilidad de alcanzarlas, bueno, ahí es otro tema, ¿no? Porque hoy por hoy sí hay programas de becas, sí hay programas también de movilidad internacional, ¿no? Que te permitan viajar a otros países, pero insisto, no se trata solamente de generar programas, sino de ver por qué hay muchas mujeres jóvenes que no están pudiendo llegar a esos espacios o a obtener esos beneficios. Entonces, bueno, ese sería un segundo reto. Un tercer reto es también empezar a generar muchísimo más convocatoria con otras y otros jóvenes, porque, insisto, sí se ha trabajado mucho. Hay muchas estadísticas en donde hay índices bajos de participación de jóvenes, pero me parece que también a veces hay que voltear a la realidad y nos podemos dar cuenta que vecinos, vecinas están empezando como a hacer cambios positivos en su entorno. Incluso también en las universidades pasa lo mismo, en la calle, ¿no? O sea, me parece que el trabajo y la participación de jóvenes no solamente está en el espacio académico, sino que también hay muchos chicos y chicas en situación de calle que con acciones, insisto, pequeñas, empiezan a transformar a su alrededor. Otro gran reto es también, sobre todo en términos de política, no convertirnos en blanco, digamos, como
como blancos solamente para campañas electorales. Me parece que eso sucede mucho. Vi una vez un meme en Facebook que me causó gracia, pero al mismo tiempo horror, ¿no? De saber que pues eso que ahí donde hay chiste hay también verdad. Estaba Frankenstein y estaba un joven, y le dice, ay, mira, yo pensé que eras un monstruo y eras temible y eras horrible. Y entonces Frankenstein le contesta, bueno, es que estoy en campaña, ¿no? Y entonces me parece que a veces eso ocurre, ¿no? Como que hay una visión con respecto a cómo miramos a las y los candidatos, como esta parte de, no, me quiere convencer, pero en realidad no va a hacer nada. Entonces, así como hablaba hace unos momentos de que hay que trabajar en la imagen con la que se está asociada la juventud, las juventudes, es también importante pensar en cuáles son las imágenes que están proyectando las y los candidatos, porque mientras tengamos esta asociación con respecto a que la política es mentira, la política no sirve, quien llega a un cargo, al final el poder se va a traducir solamente en un beneficio para sí, pero no para los demás. Mientras sigamos teniendo este tipo como de imágenes y de asociaciones, no vamos a poder empezar a confiar de que las políticas es en donde podemos tener grandes transformaciones, y sobre todo porque una política pública llega pues a todas y todos, no es como un impacto individual, sino un impacto desde lo colectivo. Otro reto que también es importante es esta parte en donde la política comienza a ser una especie de gran mercado, ¿no? Giovanni Sartori ya mencionaba que ahora, bueno, tenemos videopolítica, y entonces eso hace que todo se convierta como en un gran show, en un gran sí, como que se ve todo desde la parte más mercantil, en donde se busca empezar a generar una conciencia, pero no desde el voto razonado o el voto libre, sino más como a la compra, en el sentido como de convencer, pero ya no convencer por mi propuesta, ¿no? Sino convencer por la imagen que tengo, o por quién me caso, o si salí en la última revista de sociales y no en la última revista de propuestas, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay como hay otro gran reto. Ok, y bueno, tú tocaste el tema de las políticas públicas. ¿Qué le faltaría a las políticas públicas para la atención de temas que sean relevantes para la juventud? También vuelvo a centrarme en el asunto de la imagen. He mencionado ya cómo la observación puede cambiar la realidad, ¿no? En este caso, yo creo que en el momento en el que desde la vida política empiece a ver, y desde los mismos programas, ¿no?, empiece a haber una visión de jóvenes como sujetas y sujetos, y no como seres a los que hay que proteger o seres que no pueden hacer las cosas por sí mismos, vamos a tener también políticas distintas. Creo que ahora se ha trabajado mucho por no hacer políticas asistencialistas, pero creo que todavía hay como mucho que empieza como a colarse por ahí, y entonces la mayor parte de la población joven tiene una edad entre 14 y 29 años, pero me parece que a la hora de hacer políticas es como si no se desagregara por las edades, sino, bueno, cuestión de juventud es como lo mismo, ¿no? Es una masa homogénea y ya, ¿no? Cuando en realidad la necesidad del de 14 no es la misma que la necesidad de la joven de 29. Entonces, en este sentido, si bien a lo mejor un taller de cartonería o de teatro es importante dentro de la agenda cultural para jóvenes entre 15 años, al final quienes tienen 22 están pensando a lo mejor ya en una vida independiente, en que necesitan un buen crédito, y ahí es en donde me parece que empieza a haber baches, ¿no? Insisto, es muy favorable para el país que empiece a haber manos de jóvenes que están reforestando Chapultepec, ¿no?, como parte de un programa público, pero al mismo tiempo hay otra gran comunidad que no está teniendo acceso, por ejemplo, a poder casarse con la persona que ama porque es del mismo sexo, por ejemplo,
¿no? Entonces, si bien la Ciudad de México pues es una gran isla de oportunidades y una gran isla en donde hay muchos derechos que se están garantizando y muchas oportunidades que se abren, al mismo tiempo no podemos dejar de lado pues la perspectiva de todo el país, ¿no? En donde hay muchos estados, insisto, en donde, bueno, si quieres casarte con una persona del mismo sexo, no hay posibilidad, ¿no? O una mujer joven que desea interrumpir el embarazo en el tiempo previsto que está por ley que se puede hacer, bueno, si su estado no lo permite, bueno, ya quedó un proyecto de vida para ella truncado. Entonces, en ese sentido, me parece que no solamente es empezar a generar políticas ya con un enfoque de juventudes y en donde podamos, insisto, acercarnos a una juventud que no es homogénea, sino que tiene necesidades distintas, tanto, no solo de edad, ¿no? Sino muy, muy importante, y vuelvo a recalcar el muy importante, que haya una diferenciación también entre las necesidades de mujeres y hombres. Y bueno, eso por una parte. Otro punto que está pendiente es la multidimensionalidad, ¿no? Me parece que a la hora de hacer políticas públicas se piensa a veces en los problemas, pero como si los problemas tuvieran que ver con cosas. Un ejemplo, el transporte público. Hablamos de los problemas relacionados con el transporte y entonces pensamos en el transporte como si el transporte fuera quien tuviera el problema y a quien le impactara, ¿no? Cuando en realidad no hay que ver el problema del transporte, sino más bien de las y los usuarios del transporte público. Si una joven hace 2 horas de camino de su casa a su trabajo o 1 hora de su trabajo a la escuela, tiene 3 horas perdidas, en donde en esas 3 horas no está estudiando, no está conviviendo con sus amigas, no está teniendo una formación que sea favorable para ella y para su país, y mucho menos en esas 3 horas está pudiendo hacer una participación como en estos espacios en los que hemos mencionado, ¿no? Si estás 3 horas o 1 hora en el metro, pues es 1 hora que no estás generando un taller de capacitación para formación de derechos humanos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensando en este problema que se convierte en un problema de tiempo, acaba deviniendo en un problema de oportunidades, ¿no? Porque si ya invertí 3 horas de mi vida en el transporte público, son 3 horas que no estoy invirtiendo en formación. Y a la hora de que participo en una beca, por ejemplo, resulta que no tienes el idioma inglés, ¿no? Entonces empieza a ver si a lo mejor podemos pensar en ideas creativas, que me parece que en eso mucho las y los jóvenes como que empezamos a echar mano y decimos, bueno, pues si voy a estar 3 horas, a lo mejor me descargo un podcast de inglés, ¿no? O bueno, me voy a ir leyendo un libro, ¿no? O sea, sí hay maneras de aprovechar eso, sin embargo, eso no resuelve el problema, ¿no? Entonces acá me parece que quienes están directamente vinculados con la política pública necesitan como hacer como este contacto con la realidad del día a día, ¿no? Que hay políticas, por ejemplo, que tienen que ver con el uso de las nuevas tecnologías, pero se deja de lado que pues, hay comunidades indígenas en donde no solamente no hay electricidad o no llega internet, ¿no? Sino que además si lo hubiera, no necesariamente hay una alfabetización digital que permita, bueno, pues ya me dieron mi tablet, ¿no? Pues sí, pero ¿cómo la uso? O sí, pero en mi comunidad no hay electricidad. Entonces, de pronto, me parece que las políticas públicas, o más bien quienes se encargan de elaborarlas y diseñarlas, tienen que estar muy cercanos a esa realidad, como, insisto, como del día a día. Ok, y en estos diferentes contextos que tú nos acabas de mencionar, ¿nos podrías así como mencionar algún ejemplo de alguna acción que tú como joven podrías impulsar o que tú que conoces como estos distintos ámbitos, podrías, no sé, alguna idea que se te ocurra para comunidades indígenas, para jóvenes de ciertos rangos de edad, para mujeres jóvenes inclusive, en el que se pudiera fomentar esta participación en política, claro, en el hacer política?
Muy bien. A mí me gustan muchísimo los observatorios. Creo que la generación de observatorios ayuda muchísimo porque, si bien, bueno, sobre todo ahora también en tiempos electorales, son un referente, no solamente porque hay información, sí hay información, pero lo que no hay a veces son análisis que objetivamente te puedan ayudar a formarte un criterio. Entonces, sí hay, como, insisto, como información y datos, pero no necesariamente hay un acercamiento de la población a esa información. Entonces, más que información, se convierte en ruido. Lo que ocurre con los observadores es que comienzan a hacer análisis justamente de a lo mejor cuáles son las propuestas que hay, de qué manera, muy importante, de qué manera se están empleando los recursos. Entonces, así como puede haber observatorios con respecto a las campañas electorales y las propuestas, pueden generarse observatorios que ayuden a monitorear cómo se están ejerciendo el gasto público, ¿no? O puede haber observatorios incluso de, a ver, ¿por qué no nos sentamos un día y nos dedicamos a analizar spots en general, ¿no? O sea, como de detergentes, de lavatrastes, de todo lo que, de comida, ¿no? Y si empezamos como a desmenuzar a quiénes van dirigidos, cuáles son los mensajes, pues nos vamos a topar con que hay muchos mensajes que todavía están muy estereotipados o que van como replicando, pues sí, como toda esta construcción como sexogenérica, pero a partir de roles como ya muy establecidos. Entonces, los observatorios permiten justamente mirar como algún como espacio o campo en particular, pero sobre todo socializarlo, ¿no? No es como un conocimiento que se queda a lo mejor como pasa en clases, en donde, bueno, puedes adquirir un conocimiento y se queda en esas cuatro paredes. En el caso de los observatorios, que bueno, hay observatorios que surgen de las universidades, observatorios que surgen de colectivos de chavas y chavos, observatorios que surgen incluso a veces de los mismos partidos y de jóvenes que están participando en campañas, ¿no? Como que todos esos trabajos empiezan a tener una socialización porque es un trabajo con el lenguaje, es un trabajo con la palabra, es un trabajo de acercamiento e insisto, pues de análisis, que no se queda solamente en quienes integran un observatorio, sino bueno, empieza a haber un acercamiento muchísimo mayor con la ciudadanía. Otro ejercicio que, bueno, ahora es muy interesante son las candidaturas ciudadanas. Yo he escuchado a jóvenes, 24 años, 25 años, que recién acaban de concluir una carrera o ya terminaron una maestría y se han postulado como candidatos para poder ser, valga la redundancia, candidatos independientes. Entonces es muy interesante porque, bueno, parecería que los y las jóvenes no participan por apatía y porque, bueno, como no le creo a ninguno, pues ya me cruzo de brazos y no hago nada, ¿no? Sino que es sorprendente ver cómo gran parte de estas candidaturas ciudadanas están siendo por jóvenes y jóvenes que están comprometidos con su entorno y que han hecho un trabajo muy interesante de construcción de ciudadanía, porque no es, justo como no hay muchos recursos para poder hacer como grandes campañas y retacar el periférico con espectaculares, lo que se han dedicado a hacer es el trabajo de boca en boca, del uno a uno, ¿no? De ir a tocar puerta por puerta y en ese sentido preguntarle a la gente, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? ¿De qué manera podemos trabajar conjuntamente para mejorar nuestra colonia o nuestro distrito o dependiendo del cargo que quieran ocupar? Y es muy interesante porque he escuchado a uno que otro que dice, bueno, yo ya sé que no voy a ganar, pero en este momento lo que estoy haciendo no solamente es como aportar mi granito de arena y decir, bueno, ¿y por qué no? En una de esas sí gano y en una de esas vamos con todo, ¿no? Y hay quienes dicen, bueno, igual si no gano, de lo que sí puedo hacer en este momento es empezar a posicionar puntos importantes en la agenda, ¿no? Yo creo que ese es un punto fundamental porque entonces se convierte ya no en una estrategia para llegar a un cargo público, sino más bien una estrategia para comenzar a escuchar cuáles son las necesidades del entorno y empezar a posicionarlos dentro de la agenda pública. Entonces eso tiene una trascendencia y una relevancia fundamental porque, insisto, no es como aquel que solamente escribió un tweet y entonces pensó que podía con eso cambiar al mundo, ¿no? Sino más bien es aquel o aquella, ¿no? Que ha tomado la decisión de buscar un cargo de elección popular y saber que puede representar
ese cargo y a partir de eso, bueno, tener toda la posibilidad de generar políticas públicas diferentes. Y esos cambios de los que tú nos hablaste hace rato, ¿no? Alguien que ve algo diferente y empieza a hacer cosas para hacer transformaciones, ¿no? Exactamente, sobre todo, y esta representatividad que no nada más va a favorecer a la población joven, ¿no? Porque muchas veces, yo lo he escuchado en el caso bueno, ahora que está como todo el debate con respecto a cuotas de género y paridad, etcétera, que dicen, no, es que las mujeres solamente van a favorecer a las mujeres, cuando en realidad no se trata de eso, ¿no? Me parece que no es quién llega, sino cómo llega, ¿no? No es si es una mujer o es un hombre quien está dentro de un cargo, sino más bien cuál es la conciencia que tiene. Si hay una conciencia de género, pues no importa si es un hombre o es una mujer. Y lo mismo con los jóvenes. Me parece que hay quienes piensan que, bueno, los jóvenes que van a saber de necesidades, o no, es que seguramente las políticas que puedan diseñar van a ser como muy inmaduras o muy verdes, cuando en realidad, bueno, de antemano la oportunidad está establecida en la Constitución. Si eres mayor de 18 años tienes la posibilidad de ser electo o electa. Y bueno, en este sentido no es solamente se va a favorecer a ese grupo etario, ¿no? Sino más bien es toda una conciencia de que se puede hacer muchísimo más en otros sentidos y hacia otras poblaciones, ¿no?